Bueno, ya estoy conversando en el corte y ahora lo hacemos al aire con el ex subsecretario de Gobierno de Gobernación, Obdulio Ávila, que ayer dio una conferencia de prensa de la que ya más temprano nos habló Ernestina Álvarez sobre lo que ha expuesto Obdulio sobre el asunto de los casinos. Buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días. Agradezco la oportunidad de estar aquí en tu programa para poder aclarar algunos puntos y hacer precisiones sobre las noticias que se han dado en últimas fechas. El primer punto, Obdulio, es el siguiente. Se ha dicho, se ha afirmado que prácticamente en el último minuto del sexenio de Felipe Calderón, en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, se aprobaron cosas que abrieron la puerta para más casinos. Así lo pongo en esos términos. Se habla de 95 casinos, de 100 casinos, de 2 permisos, de 4 permisos. Se ha hablado de varias cosas. Pero a ver, tú que eras subsecretario de Gobernación, de esa área del gobierno mexicano relacionada con el tema de permisos para juegos, casinos y demás cuestiones, ¿qué es lo que ocurrió en términos de autoridad en ese tramo del gobierno de Calderón? Gracias, Carmen. Yo creo que en primer lugar es falso que existan 2 permisos otorgados en el último minuto, o en los 2 últimos minutos, o en el último día del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Pero también es mucho más falso que existan 94 licencias dadas a las resoluciones administrativas del día 15 de agosto. Y además, quiero señalarlo de manera enfática, porque una cosa, Carmen, es que tengan las resoluciones administrativas del 15 de agosto 47 licencias, que se dicen son 47 licencias para salas de sorteos de número y 47 licencias para centros de apuesta remota. Esto provoca una confusión, porque hay quien alega que en consecuencia son para 94 establecimientos o casinos. Sin embargo, el criterio de la Secretaría de Gobernación ha sido consistente. Solamente por cada 2 de esas licencias es un solo establecimiento denominado casino. Si nosotros permitiéramos una interpretación distinta, o la permitiera actualmente la Secretaría de Gobernación, implicaría un aumento considerable del número de establecimientos que se pueden aperturar en el país de los denominados casinos. Pero además, las resoluciones del 15 de agosto, que no del 30 de noviembre, no aumentan el número de licencias, porque la siguiente pregunta sería, oiga, entonces, ¿sí aumentaron en 47 el número de licencias que se dieron? No, tampoco aumentaron, porque lo único que se hace es un reconocimiento a 2 operadoras de una calidad de permisionarias con las licencias que ya tenían otorgadas desde hace varios años, que eran 40 para producciones móviles y 7 para Exciting Games. ¿Y por qué les dan de 50 que existían previamente? Es decir, no solamente no aumenta, sino que se reduce del permiso original de mayo del 2005 de 50 a 47. ¿Por qué se hace eso en estas resoluciones administrativas? Dice la Ley Federal de Juegos y Sorteos que cuando una empresa permisionaria entre en concurso mercantil, es causal para que se le revoque. En consecuencia, el 5 de diciembre del año 2011 hubo sentencia y estaba obligada la Secretaría de Gobernación a iniciar el proceso de revocación del permiso dado a Emex. Si no se hubiera hecho, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Emex es Rojas Cardona? Entretenimiento de México. ¿Rojas Cardona? Así es. ¿Eso qué ocurre? ¿A ellos le revocaron? Está en proceso. Está en proceso, hay un procedimiento de revocación que tiene la Secretaría de Gobernación que tiene que culminarse. ¿Y no es Rojas Cardona quien se conforma judicialmente a lo ocurrido al final del sexenio, con estos 47 permisos? Claro. O sea, a Rojas Cardona, al que se le llama zar de los casinos también, se le revocan permisos y luego ustedes reconocen, por lo que acabas de mencionar, a otros casineros que son, ¿quiénes? ¿Peña Neder? No, qué bueno que lo preguntas. En la información documental que obra en la Dirección General de Juegos y Sorteos, no existe registro de que en esos operadores sea socio el señor Juan Iván Peña Neder. Obvio que si inconforma el señor Juan José Rojas o el titular del permiso de entretenimiento de México, se inconforma por cada acto que haga la Secretaría de Gobernación, porque estamos hablando, primero,
de un proceso de revocación derivado de un concurso ya declarado. 2, eso puede implicar a la extinción de su permiso, que en mi concepto ya está extinto. El proceso de revocación simple y sencillamente lo que hace es darle derecho de audiencia al permisionario para que ofrezca las pruebas, porque la ley es clarísima, Carmen. ¿Por qué le revocaron a Rojas Cardona? Porque entró en concurso. La ley federal dice que causal para revocar un permiso es la declaración del concurso. Esa ley está desde el concurso mercantil. Eso ocurre el 5 de diciembre del 2011. Es decir, basta con una sentencia para que se acredite la causal. Lo que está ocurriendo simple y sencillamente es para evitar que haya más amparos, para evitar que alegue que se están conculcando o violentando su garantía de legalidad, y para que interponga ese amparo, por eso se hace un procedimiento de revocación. Vamos al tema de los nombres y apellidos, porque desde luego que ese es un tema de primera importancia. El quién es quién de esta historia. Estamos hablando de que a Arturo Rojas Cardona, y tenemos el dato también, Jesús Héctor Gutiérrez Cortés, se le otorgó un permiso, 2005, así es, en el sexenio de Vicente Fox. Es correcto. Santiago Krill, secretario de Gobernación, se otorga este permiso a Entretenimiento de México, que es Emex. Y los accionistas que logramos identificar en esta investigación es Arturo Rojas Cardona y Jesús Héctor Gutiérrez Cortés. Estos son a los que la Secretaría de Gobernación les revoca ese permiso otorgado les intenta revocar, o está en proceso de revocación, porque entraron en concurso. Proceso de revocación la Secretaría de Gobernación. Y tú dices que ya ese permiso está extinto, pero bueno, vamos a ver qué termina de suceder. En términos de apreciación jurídica. Exacto. No, ¿cuál es el objetivo? Ha iniciado el proceso de revocación. Digámoslo así, Arturo Rojas Cardona y José Rojas Cardona y Jesús Héctor Gutiérrez Cortés reciben el beneficio de recibir este permiso para operar casinos en México. Así es. ¿Tenemos idea de cuántos lograron establecer del 2005 para acá? El permiso marcaba 50 licencias. ¿Y todas las usó? Ellos han alegado que son más. Ellos alegan que son 100. Ahí la oposición de la Secretaría de Gobernación, o hubo la oposición de la Secretaría de Gobernación, para que pudiera él interpretar que no son 50, sino 100. Nosotros siempre hemos sostenido que deben ser 50 las licencias. Por eso, en el procedimiento de reconocimiento a las dos operadoras, se funda en el permiso original, que son 50, y solamente se dejan 47. Entre las operadoras con permiso de Emex de Rojas Cardona, hemos identificado a Producciones Móviles y a Exciting Games, ¿cierto? Así es. Dejaron de ser operadoras por el ilegal manejo económico y porque dejaron de pagar los porcentajes correspondientes, según dijo Emex, y se da un rompimiento entre Producciones Móviles en enero de 2011 y un rompimiento de Exciting Games en septiembre de 2010. ¿Vamos bien? Sí, hay un juicio que tiene la permisionaria con las operadoras. No hay una sentencia ejecutoriada que se le haya notificado a la autoridad donde diga que Emex le ganó definitivamente el juicio a Producciones Móviles. Es más, hay otra empresa denominada Producciones Móviles también que está en litigio, que es la que dice que es la que tiene la titularidad de la operadora. Hay muchos juicios metidos en estos procedimientos, pero en términos generales es lo que tú has dicho. Solamente sí quería aclarar que la autoridad todavía no tiene, o no tuvo, hasta el 30 de noviembre, noticia de que Emex hubiera ganado sus juicios. Ella dice, el tema son los casinos, y el tema por el que salgo a hablar es porque el gobierno de Calderón benefició a estos personajes. Se habla de una suerte de mafia desde Gobernación para favorecer la instalación de casinos en el país, y se habla de casos particulares, y ella afirma que su exmarido, Juan Iván Peña Neder, junto con Guillermo Santillán Ortega y Roberto Correa, los tres exfuncionarios de Gobernación, están relacionados directamente con estas ahora permisionarias que obtuvieron el beneficio al final del sexenio derivado de las resoluciones que tú acabas de mencionar. Ella afirma que estos exfuncionarios de Gobernación están vinculados a Producciones Móviles y Exciting Games. Tú dices, en ninguno de los papeles aparece
Juan Iván Peñaneder, tampoco aparece Guillermo Santillán y tampoco aparece Roberto Correa. Ninguno de los tres aparece en la documentación que se exhibe ante la autoridad administrativa. Y la autoridad administrativa, Carmen, lo que puede hacer y lo que debe hacer es revisar los documentos, que el peticionario cumpla con los requisitos, y si no tiene una sentencia de un juez, no podemos ir más allá. El dicho de una persona tiene que ser probado en tribunales, no ante la Dirección General de Juegos y Sorteos, tiene que hacerse en otra instancia. Por eso yo quiero ser sumamente claro e insistir, no hubo beneficio alguno al señor Juan Iván Peñaneder o Roberto Correa o Guillermo Santillán, no aparecen en la documentación que se exhibe para su reconocimiento de derechos de estas dos empresas, Exciting Games y Producciones Móviles. Niego además que durante mi gestión o la gestión del doctor Poiré existiera alguna mafia casinera, y dudo tajantemente que haya existido en el sexenio del presidente Calderón. Si existe algún ilícito cometido a título individual por algún servidor público, que se abra la averiguación correspondiente, que se abra el procedimiento administrativo correspondiente, se deslinde responsabilidad y se sancione. Pero pretender ligar la presunta actuación ilícita de unos cuantos a la actitud y la vocación de servicio de miles, de cientos de trabajadores de la Secretaría de Gobernación es algo que no puedo admitir. Está este permiso madre Arturo Rojas Cardona, que opera desde 2005, que entra en concurso mercantil y que por esa razón el gobierno decide iniciar la revocación, que está en curso y que tú pronosticas que será ya concluida en algún momento. Él abre un conjunto de recursos judiciales para impedirlo, y ahí va esta parte del permiso de Rojas Cardona. Montado en ese permiso de Rojas Cardona, se abrieron Exciting Games y Producciones Móviles, que al pasar del tiempo y con todo lo que acabas de explicar, se convierten en permisionarias. Se desprenden del permiso madre y se convierten en permisionarias, y uno supone, yo supongo, que parte de este escándalo fenomenal de cruce de acusaciones deriva de este desprendimiento de Exciting Games y Producciones Móviles de Rojas Cardona. Aparece en escena la señora Talía Vázquez Alatorre, que estuvo casada con Juan Iván Peñaneder y que está relacionada de diferentes maneras con el tema de apoderamiento legal de casinos, al igual que su exmarido, pero tú afirmas que Peñaneder, ni Correa, ni Santillán están en las actas constitutivas de ninguna de estas dos empresas. Sin embargo, hay acusación pública de su esposa que afirma lo contrario. Hasta ahí dejamos la descripción. Te pregunto, ¿quiénes entonces sí están detrás de Producciones Móviles y Exciting Games? ¿Quiénes son los accionistas? Sí, en el papel, reconocidos, que tú puedas dar a conocer, que puedas informar de ellos. Con muchísimo gusto. Los que están como socios accionistas que se presentaron es José Ramón Moreno Quijano, Alfredo Moreno Quijano, Jorge Armando Guerrero Ortiz, Oaxaca Investment, que está integrada por dos personas, Gordon Gabor y Evin Gabor, y John Edward Conley, que es Exciting Games. Y en Producciones Móviles, José Francisco Alejandro Sánchez y una compañía, una sociedad moral, Shelf Company, integrada por Julio López y Sandra Núñez Pérez. Estos son los nombres, y quiero reiterar de manera muy enfática, Carmen, la autoridad administrativa revisa que se cumplan requisitos y revisa nombres. Si existen algún impedimento, tiene que ser presentado vía una resolución judicial. Nosotros somos, en mi caso, la Dirección General de Juegos y Sorteos es una autoridad administrativa, no una autoridad judicial, que reconoce en última instancia y otorga los derechos. ¿Y es importante el nombre entonces? ¿Y el antecedente, los antecedentes de los accionistas de las empresas para permitirles ser o no permisionarios? Sí, claro, se revisa, y de la información presentada, de la documentación presentada, no había elementos para advertir que no cumplían con los requisitos estas empresas. El señor Alfredo Moreno Quijano, acorde a la investigación que hemos estado desarrollando de la mano de nuestro colega Daniel Izárraga, el señor Alfredo Moreno Quijano, uno de los accionistas que acabas de mencionar, de Exciting Games, se considera prófugo por fraude a raíz de una demanda presentada por Emex de Rojas Cardona. Si está en esa condición, ¿por qué se le benefició
reconociendo sus permisos? Por dos razones sustantivas. Primero, ¿Está prófugo? No sé de si esté prófugo. Pero acusado de fraude, sí. Es que hay una acusación de fraude y lo leí en el periódico el día de hoy. Primero, la resolución administrativa es del 15 de agosto. La denuncia o la presunta consignación es de octubre del año pasado. Son fechas distintas. Y tercero, y más de fondo, jurídicamente, aunque existiera una consignación, lo que yo necesito es una sentencia de un juez que resuelve que es reo del delito de fraude, no una consignación. Yo quisiera recordar que un ministerio público lo que dice es que existen presuntamente hechos constitutivos de un delito y por eso consigna ante un juez y se desarrolla el proceso penal ante un juez. Lo que tenemos aquí técnicamente es la consignación de un ministerio público, pero eso ocurrió posteriormente a la fecha de las resoluciones administrativas. ¿Y no invalida las resoluciones administrativas a pesar de que tenga esa acusación penal? No. Bueno, eso es en lo que corresponde a quienes están oficialmente reconocidos. Porque no es el único, que yo entienda, la única persona. Uno, que está ahí como inversionista, socio, dueño de Exciting Games. Tú has dado los nombres, dijiste Alfredo Moreno Quijano, José Ramón Moreno Quijano, Jorge Armando Guerrero Ortiz, Oaxaca Investment y John Edward Conley. Los cuales, por cierto, aparecen también en el portal de internet de la Secretaría de Gobernación. Tampoco son nombres secretos los que están como permisionarios. Ahora, los personajes que han estado en la escena pública, y vuelvo a los nombres y apellidos que están a la escena pública, que incluso uno está en la cárcel, que fue entrevistado en la televisión nacional, en una cárcel de alta seguridad, y que ha dado su versión de las cosas, es Juan Iván Peña Neder. Tú dices: niego categóricamente que su nombre y el de los otros esté en los documentos de Producciones Móviles y Exciting Games que habrían sido reconocidos al final del sexenio de Calderón, por lo que acabas de mencionar. ¿Con qué permiso operaba el Casino Royal, Obdulio Ávila? No recuerdo con precisión con qué permiso operaba el Casino Royal. Fundamental saberlo hoy, ¿no? Sí, las autoridades deben tener toda la información al respecto. Se ha desahogado ya la investigación en Nuevo León, es más... ¿Operaba con un casino falso? Si operaba con un permiso falso, eso habrá sido denunciado y presentada la denuncia correspondiente. ¿No lo supiste tú? No, no me consta, no lo recuerdo. ¿No recuerdas si operaba con permiso falso Tema de o Casino no? Royal. El Y Casino no lo recuerdo Royal, porque no fue un asunto... Digo, es un caso extremo, ¿estás de acuerdo? Emblemático. Y la autoridad supongo que seguiría paso a paso lo que ahí Sí, sucedía. Cada semana, cada 15 días, la Dirección General de Juegos y Sorteos acudía a mesas de trabajo en la PGR para darle seguimiento puntual al asunto de Casino Royal. El señor Iván Peña Neder en algún punto se presentó como apoderado legal del Casino Royal, ¿recuerdas? Es lo que se dice. Y si así ocurrió, quiere decir que tenía alguna relación con el Casino Royal, y la acusación de su ex esposa Talía Vázquez Alatorre es que es un casino que operó a partir de una red de corrupción y que el permiso es irregular o era irregular, y su exmarido y todos estos nombres asociados estarían relacionados con haber permitido que un casino como ese funcionara con un permiso irregular. Hoy tú me dices que no te acuerdas si era o no bueno el permiso del Casino Royal. Lo que puedo decir de manera enfática es que todas las denuncias de centros de juego que nos presentaban señalándolos como irregulares o ilegales durante mi gestión fueron atendidas. Es más, había una empresa denominada Juegos Cadereyta que se iniciaron una serie de clausuras por no contar con la información respectiva. En un solo día, en Tamaulipas, se clausuraron alrededor de 12 de estos establecimientos por no contar con la documentación en regla. ¿De quién era Cadereyta? No recuerdo de quién era, pero... ¿No era de estos también? No recuerdo si era de esos. Lo que sí es cierto es que ahí está acreditada la voluntad del gobierno federal, de la Secretaría de Gobernación, de sancionar. El señalamiento público es que Cadereyta estaba relacionado con estos nombres exfunciones de gobernación. Si existiera algún exfuncionario de gobernación ligado al tema, pues debe investigarse, Carmen. Yo lo que quiero señalar de manera enfática es, y de manera muy clara, que el último día del sexenio del presidente Calderón no hubo permisos y no hay aumento de licencias. Hay un simple reconocimiento derivado de una resolución administrativa que se realiza. Hay una serie de hechos pasados
que se dieron en distintas gestiones, que cada subsecretario en la parte que le corresponda, pues haga las aclaraciones correspondientes para que sea con precisión, para que sea de manera muy puntual la aclaración que se pide. Dime una cosa, como ex subsecretario, ¿tuviste conocimiento de quiénes son los accionistas de Grupo Wind de México? Grupo Wind de México no es permisionaria, es operadora. Nosotros revisamos... ¿De dónde deriva, de qué permiso deriva Wind de México? No recuerdo bien de qué permiso deriva, sin embargo, está toda la documentación en la Dirección General de Juegos y Sorteos y nunca tuve yo noticia de una vinculación del señor Villarreal. O sea, ¿niegas que el señor Villarreal sea accionista de Wind de México? A mí no me consta, no son hechos que me competan a mí. ¿No lo viste como subsecretario en su momento ese documento? Nunca el señor Villarreal pidió una cita conmigo para ver un asunto relacionado con el tema de casinos. O sea que ni sí ni no, no lo puedes afirmar ni negar. No. Es uno, yo no tuve contacto con el señor Villarreal sobre tema alguno de casinos. Dos, la imputación que le realizan al señor Villarreal, él la ha desmentido, señalando que no es su firma la que aparece en el documento donde se le relaciona con el grupo Wing. Y tres, ¿viste directamente quién sí forma parte de grupo Wing? ¿S.A.? Lo debí de haber visto, no recuerdo, no traigo ahorita la documentación. A mí no me gustaría hablar de oídas, Carmen. Creo que este es un asunto serio, así como yo señalé de manera muy puntual. A ver, los que me constan de Producciones Móviles y de Exciting Games son estos nombres. A mí no me gustaría, en una serie de permisos y operadoras que ocurren en ese sector, estar dando nombres si no poseo ahorita el documento a la vista. Pero podrías afirmar, no quién sí está en Wind de México, sino quién no está. ¿Tú podrías afirmarlo tampoco? No tengo yo ahorita a la mano la información sobre Wind para dar una afirmación de manera categórica, como sí te di las previas.